Hola a todos, en este vídeo vamos a hablar de la parábola, la segunda gran curva cónica por detrás de la elipse, o la tercera si consideramos la circunferencia. Vamos a definirla, explicar sus elementos y ver qué relación y propiedades guardan estos elementos entre sí. Podemos definir la parábola atendiendo a diferentes criterios. Basándonos en su definición geométrica, diremos que la parábola es la curva resultante de cortar una superficie cónica de revolución con un plano paralelo a una sola generatriz. Obtendremos una curva abierta y con una única rama. La segunda definición de parábola que daremos será basada en sus relaciones métricas. La parábola es el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de un punto fijo llamado foco y de una recta fija denominada directriz. En la pantalla tenemos una construcción dinámica realizada con GeoGebra que nos va a permitir comprobar in situ estas propiedades. Si nosotros desplazamos un punto P cualquiera de la parábola, vemos que siempre se mantiene la distancia X es la misma con respecto al foco y con respecto a la recta. Este concepto es sin duda el concepto más importante que tenemos que saber de la parábola. Pasamos a enumerar sus elementos. Comenzamos con el eje E, que es un eje de simetría de la parábola, su único eje, y que pasa por el foco. Y digo su único eje porque recordemos que en el caso de la elipse sí teníamos dos ejes de simetría. Este eje es perpendicular a una segunda recta importante, llamada directriz, y nombrada como D. Al igual que el eje es una recta fija, vemos que si se modifica la apertura de la parábola, estas dos rectas siguen en el mismo sitio y guardan la misma relación de perpendicularidad. La directriz corta el eje en el punto O. El foco, un punto notable de la parábola. Es un punto fijo y se nombra como F. Y digo que es un punto notable porque cada parábola va a tener un único foco. Podemos desplazar este foco, pero entonces vemos que lo que nos va surgiendo es otra parábola diferente. Si seguimos estableciendo el paralelismo con la elipse, podemos recordar que ahí sí teníamos dos focos. Creo que es buena idea aprenderse esta curva cónica y la siguiente que veremos, estableciendo una relación con la elipse, porque siempre va a ser un aprendizaje más significativo el que realicemos así. El segmento que une el foco con un punto P cualquiera de la parábola se denomina, también en este caso, radiovector. Podemos imaginar el radiovector como una cuerdecita imaginaria anclada en F que se va deslizando y nos va dibujando la curva. Otro punto notable es el vértice, que es el punto de intersección de la curva con el eje de simetría, y además cumple que es el punto medio entre la directriz y el foco. Es otro punto característico de la parábola porque para cada curva solo existe un vértice. Si este punto varía es porque ya no es la misma curva. El punto en el que corta la perpendicular por P a la directriz es el punto F doble prima. Para establecer asociaciones con la elipse podemos considerar que es el simétrico del foco con respecto a la recta tangente. ¿Y por qué digo esto? Pues porque resulta que la mediatriz de este segmento F doble prima es la tangente de la parábola por P. Entonces podemos ver que elijamos el punto que elijamos de P, siempre se cumple esta condición de simetría. No es difícil deducir entonces que esta directriz hace las veces de circunferencia focal. En este caso solo tenemos una porque solo hay un foco visible y como el foco centro de la circunferencia se sitúa en el infinito, apreciamos la circunferencia como una recta. Por lo tanto, directriz y circunferencia focal son la misma cosa. Lo mismo ocurre con la circunferencia principal. Recordemos el concepto estudiado en la elipse. En este caso tampoco es una circunferencia, pues su centro se sitúa en el infinito. Es una recta y coincide con la tangente a la curva por el vértice. Cumple la condición de pasar siempre por los pies de las perpendiculares de las rectas tangentes desde el foco. Vemos que al mover el punto P siempre nos pasa por esta intersección producida por la recta tangente y su perpendicular por P. Con esto habríamos acabado con los elementos. Si nos vamos al esquema de la elipse, podemos considerar que la parábola es una elipse tan grande que uno de los focos se pierde en el infinito, es decir, es un foco impropio, y solo vemos una rama de ella. Vemos que al ampliar tanto esta parábola, las dos circunferencias poco a poco se van convirtiendo en rectas.
Pues estos son los conceptos que hemos explicado de la parábola. Para cerrar la explicación voy a mostraros algunos ejemplos de trayectorias parabólicas que podemos encontrar en la naturaleza. La parábola es una curva que tiene gran importancia en ciencia, ya que se ajusta o es la representación matemática de muchos fenómenos físicos. Por eso me ha parecido interesante traer estas imágenes para demostrar que si debemos conocer y estudiar estas curvas es precisamente por la importancia que tienen en nuestro entorno. Espero que hayáis comprendido la explicación y en la descripción del vídeo os dejo el link al recurso GeoGebra.